Planeta Reddit, la historia de hoy es... Descubrí que mis padres robaron mi fondo universitario para consentir a mi hermana rebelde, terminé adueñándome de su casa, y ahora me ruegan perdón. Mi hermana pequeña, Vivi, por fin logró terminar la preparatoria, aunque el camino no fue nada fácil. De hecho, tuvo que intentarlo 3 veces, siendo esta su última oportunidad. Desde que era niña, Vivi siempre batalló con los estudios. La escuela simplemente no era lo suyo, y le costaba mucho trabajo seguir el ritmo de sus compañeros. No solo se trataba de sacar malas notas, también tenía problemas para concentrarse y encontrar motivación, lo que realmente impactaba su desempeño académico. Al principio, trataba de justificarse diciendo que tenía dislexia. Sin embargo, después de varios exámenes, se descartó esta posibilidad. Una vez que ya no pudo usar esa excusa, empezó a portarse mal y buscar problemas. Hubo muchas ocasiones en las que la descubrieron fumando marihuana con estudiantes mayores en su escuela. Frecuentemente se saltaba las clases para irse de fiesta, lo que resultaba en llamadas de los maestros a mis padres para quejarse de su comportamiento. Mis padres estaban constantemente angustiados e intentaron hablar con ella, pero sus palabras caían en oídos sordos. Luego probaron con castigos, pero Vivi siempre encontraba la manera de escabullirse. Se escapaba en medio de la noche para seguir saliendo con sus amigos como si nada, y a veces incluso se encontraba con chicos que conocía por internet. Durante este periodo, en lugar de hacer que Vivi se hiciera responsable de sus actos, mis padres solían descargar su frustración conmigo. Me culpaban por no ser una buena hermana mayor y decían que era mi responsabilidad guiarla y enseñarle a ser mejor persona. No es que no me importara, claro que me importaba. Quería ser una buena hermana, pero la realidad es que Vivi nunca me escuchaba realmente. Cada vez que intentaba convencerla de no hacer algo imprudente, se enojaba y se ponía a la defensiva. Con el tiempo, dejé de intentar intervenir. Odiaba las peleas constantes y odiaba sentir que de alguna manera era mi deber cambiar su comportamiento cuando nada de lo que hacía parecía funcionar. Así que simplemente dejé que las cosas siguieran su curso. Era más fácil mantener la paz de esa manera, aunque en el fondo sabía que no estaba ayudando a Vivi a tomar mejores decisiones. Una madrugada, el caos se desató en nuestra casa. Mi madre, como era su costumbre, se levantó para ver cómo estábamos Vivi y yo. Pero cuando entró al cuarto de Vivi, lo encontró vacío. Me desperté sobresaltada por los gritos de mi madre llamándonos a mí y a mi padre, exigiendo saber dónde estaba Vivi. Medio dormida y confundida, corrí al cuarto de Vivi, con la esperanza de que tal vez hubiera dejado una nota o alguna pista de su paradero. Pero no había nada. Intentamos llamarla, pero su teléfono estaba apagado, lo que solo aumentó nuestro pánico. En ese momento, estábamos listos para llamar a la policía. No había ni rastro de ella, y no teníamos idea si estaba a salvo o qué podría haberle pasado. Toda la situación era aterradora y mis padres estaban fuera de sí por el miedo. Justo cuando estábamos a punto de contactar a las autoridades, una amiga que teníamos en común me mandó un mensaje en privado, y me reveló algo impactante. Vivi se había escapado otra vez para verse con un desconocido, alguien que había conocido en internet para tener una cita. Sentí una oleada de terror mientras se lo contaba a mis padres. Por suerte, esta amiga sabía la dirección del tipo porque Vivi la había compartido con ella. Con esta nueva información, inmediatamente manejamos hasta el lugar del tipo. Al llegar, mi madre no dudó ni un segundo. Entró al lugar gritando el nombre de Vivi. Cuando nos vio, la cara de Vivi reflejaba una mezcla de shock y vergüenza. No podía creer que la hubiéramos encontrado. Afortunadamente, nada peligroso había ocurrido entre ella y el tipo. Él parecía tan sorprendido como nosotros. No tenía idea de que Vivi era menor de edad. Al parecer, ella le había mentido sobre su edad, haciéndose pasar por mayor. Mi padre, furioso, amenazó al tipo antes de prácticamente arrastrar a Vivi fuera de ahí. El viaje de regreso a casa estuvo lleno de gritos y acusaciones. Vivi seguía desafiante como siempre, discutiendo con nuestros padres a cada momento mientras mi madre trataba de hacerle entender lo grave que había sido lo que hizo. Fue uno de los viajes en carro más tensos y agotadores que puedo recordar. Vivi también estaba furiosa conmigo por haber contactado a nuestra amiga en común y conseguir la dirección del tipo a través de ella. No paraba de decirme que podría haber regresado a casa más tarde a escondidas y que todo lo que tenía que hacer era mantener la boca cerrada. Mi hermana claramente no entendía lo serias que eran sus acciones, y lo preocupados que estábamos todos por su seguridad. Cuando por fin llegamos a casa, mi madre castigó a Vivi y pensé que tal vez esto la haría cambiar para mejor, pero eso no fue lo que pasó. En cambio, después de este susto, mis padres se volvieron casi excesivamente protectores con su hija menor. Estaban tan aterrados por la idea de perderla que empezaron a ceder ante sus exigencias solo para mantenerla segura y sana en casa. Vivi también se dio cuenta de cuánta influencia tenía.
Sabía que mientras ellos tuvieran miedo de que se escapara o se metiera en problemas, cederían a lo que ella quisiera y ella aprovechó esa ventaja. Incluso cuando Bibi reprobó la preparatoria por primera vez, esperaba algún tipo de consecuencia, tal vez una conversación seria, o alguna medida disciplinaria para encaminarla de nuevo. Pero en lugar de eso, mis padres ni siquiera la regañaron. En vez de enfrentar el problema directamente, le dijeron que entendían lo difícil que podía ser la preparatoria, y la animaron a intentarlo otra vez, casi como si reprobar no fuera algo importante. Creían que la estaban apoyando siendo comprensivos y pacientes, pero para mí, parecía que estaban ignorando la realidad de la situación. Mientras pensaban que estaban haciendo lo correcto por ella, su indulgencia solo reforzaba su creencia de que no tenía que responsabilizarse de sus acciones. Cada vez que metía la pata, ellos la justificaban. Era como si estuvieran premiando su mal comportamiento en lugar de enseñarle cualquier tipo de responsabilidad. Cuando repitió la preparatoria por segunda vez, las cosas no mejoraron. Bibi fue sorprendida haciendo trampa en uno de sus exámenes, y como resultado, fue suspendida de la escuela. Esta era una falta seria y pensé que seguramente, este sería al menos el momento en que mis padres finalmente intervendrían, y la disciplinarían. Pero incluso entonces, se pusieron de su lado como si la presión de la escuela fuera demasiada para que ella la manejara, y el hacer trampa era solo una consecuencia de eso. Sin embargo, fue entonces cuando Bibi tocó fondo y tomó la decisión de dejar la preparatoria por completo. Se sentía frustrada y derrotada al ver cómo sus amigos tenían un futuro mientras ella todavía estaba estancada en la preparatoria. Por lo tanto, empezó a trabajar en un bar para ganar algo de dinero y mantenerse. Nuestros padres trataron de convencerla varias veces, e incluso me pidieron que hablara con ella. Pasé mucho tiempo animándola a darle otra oportunidad a la escuela. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía vivir toda su vida trabajando en un bar. Mis padres claramente la habían consentido demasiado y yo necesitaba empujarla a ser mejor. Al final, después de muchas discusiones, Bibi decidió volver e intentarlo una última vez. Mis padres pagaron una buena cantidad de dinero para inscribir a Bibi en otra preparatoria a pesar de su historial, para que pudiera continuar con su educación. Esta vez, la vigilé de cerca y tengo que decir que trabajó duro para aprobar sus exámenes, a diferencia de todas las veces anteriores. Estaba increíblemente orgullosa de ella y para celebrar su logro, la llevé a festejar. Más tarde, cuando la dejé en casa de mis padres, decidí quedarme a dormir en mi antigua habitación ya que estaba completamente agotada. No tenía la energía para manejar de vuelta a mi lugar cerca de la universidad, así que quedarme en mi cuarto tenía sentido. A la mañana siguiente, me desperté con el delicioso y familiar aroma a canela que inundaba la casa. Los roles de canela de mi madre eran legendarios en nuestra familia, así que supe de inmediato que debía haberlos hecho para nosotros. Emocionada, salté de la cama y bajé corriendo a la cocina. Mientras me acercaba, podía escuchar a mis padres hablando entre ellos en voz baja. Cuando entré a la cocina, ambos me miraron, sus rostros ligeramente tensos. Sintiendo la incomodidad, pregunté qué pasaba, pero en lugar de responder, rápidamente lo minimizaron. Mi madre, tratando de actuar normal, negó con la cabeza y dijo que todo estaba bien. Luego cambió de tema, diciéndome que realmente quería que me quedara todo el día, y me uniera a ellos para la cena más tarde. Había estado planeando volver a la universidad esa tarde, pero ella insistió en que un día más no haría daño, así que acepté, sin pensar mucho en ello. Esa misma noche, durante la cena, mi padre le dijo a Bibi y a mí lo orgullosos que estaban de ambas, y mi madre asintió. Luego mis padres se dirigieron a Bibi para preguntarle si había empezado a pensar en la universidad. Ella inmediatamente se animó y comenzó a hablar emocionada sobre sus planes. Les contó cómo había aplicado a varias universidades de la Ivy League ya que quería entrar a una universidad prestigiosa como la mía. Estaba esperanzada y optimista, esperando respuesta de las escuelas a las que había aplicado. Era reconfortante verla tan emocionada por el futuro, especialmente después de las dificultades que había enfrentado en la preparatoria. Mis padres escuchaban atentamente asintiendo mientras ella hablaba, pero luego se volvieron hacia mí. Hubo un momento de silencio y la forma en que me miraron se sentía un poco diferente, como si hubiera algo serio que querían discutir conmigo. Tan pronto como mi padre habló, pude notar algo de nerviosismo en su voz. Comenzó mencionando que ya que Bibi pronto se iría a la universidad, él y mi madre habían discutido las cosas entre ellos y habían llegado a una decisión muy difícil. Dijo que ya no podían permitirse pagar mis cuotas universitarias en adelante. Me quedé sentada ahí, atónita, sin entender completamente lo que estaban diciendo. Mi madre intervino tratando de suavizar el golpe, y explicó cómo siempre habían querido remodelar la casa pero no pudieron hacerlo antes porque estaban muy ocupados apoyándome financieramente. Ahora con Bibi a punto de comenzar la universidad,
tendrían que usar aún más sus ahorros, lo que podría llevar a que no tuvieran suficientes fondos para su jubilación. Señaló que era justo que yo empezara a pagar mi educación por mi cuenta, ya que era una adulta, y ellos no podían financiar la educación de ambas. Mi mente estaba acelerada. ¿Cómo se suponía que iba a pagar mis propias cuotas universitarias? Apenas tenía suficientes ahorros para mantenerme durante un par de meses, aunque tenía un trabajo de medio tiempo. La idea de tomar préstamos para cubrir el resto de mi educación me revolvió el estómago. Solo me quedaban 2 años más hasta graduarme, y ahora me decían que estaría por mi cuenta financieramente. Miré a Bibi, ella parecía tan sorprendida y preocupada como yo. No parecía justo. Ella acababa de graduarse después de reprobar tantas veces, y aunque estaba genuinamente feliz por ella, la idea de que ahora tendría que arreglármelas por mi cuenta mientras mis padres continuaban apoyándola financieramente se sentía como un golpe en el estómago. Les pregunté a mis padres si planeaban cubrir solo 2 años de la educación universitaria de Bibi también, como habían hecho conmigo, y si ella también tendría que pagar su camino después de eso. Evitaron el contacto visual y el silencio que siguió fue suficiente para darme mi respuesta. Mi madre comenzó a decir que Bibi era la menor, y necesitaba más atención, por lo que pagarían toda su educación universitaria, de lo contrario podría abandonar la universidad por completo. Ella y mi padre no podían entender por qué estaba tan molesta. Para ellos tenía sentido. Bibi necesitaba su ayuda, y yo era lo suficientemente mayor para cuidarme sola ahora, pero para mí, se sentía como si me estuvieran abandonando a mitad de algo que habían comenzado. Traté de discutir para hacerles ver lo injusto que era esto. No les estaba pidiendo que financiaran completamente mi vida. Solo quería que cumplieran con el compromiso que habían hecho conmigo, tal como lo iban a hacer con Bibi, pero me interrumpieron. El tono de mi padre se volvió más frustrado. Me dijo que si no podía pagar las cuotas, entonces podría dejar la universidad y tomarme un año libre. Señaló que tomarse un año libre de la universidad no era gran cosa de todos modos, y que podría trabajar turnos dobles para ahorrar más dinero, y luego regresar a terminar mi título más tarde. La idea de tomarme un año libre de la universidad, de retrasar mi graduación, se sentía como una pesadilla. Y aunque entendía que las finanzas estaban ajustadas, dolía ver con qué facilidad estaban dispuestos a hacer ese sacrificio por Bibi, pero no por mí. Desde esa difícil cena, estaba completamente perdida sobre qué hacer a continuación. Bibi estaba tan molesta con nuestros padres como yo, pero le pedí que no discutiera más con ellos. Le expliqué que si presionaba demasiado, podrían terminar cortando también su apoyo financiero para la universidad, dejándola en la misma situación que yo, teniendo que resolver cómo pagar todo por su cuenta. Lo último que quería era que ambas termináramos atrapadas en esta situación. Hace unos días, sorprendentemente fue Bibi quien me sugirió contactar a nuestros abuelos maternos para pedir ayuda. Son personas bastante acomodadas y, durante nuestra niñez, tanto Bibi como yo habíamos pasado mucho tiempo con ellos. Vivían en otra ciudad, y aunque había pasado tiempo desde mi última visita, decidí tomar el autobús para verlos en persona. Sentía que eran mi última esperanza. Cuando llegué, mis abuelos se alegraron mucho de verme. Estaban encantados por mi visita y su cálida bienvenida me hizo sentir un poco más tranquila, aunque la preocupación en mi estómago no desapareció por completo. No tenía ni idea del verdadero motivo de mi visita, y me sentía culpable por no poder simplemente disfrutar el momento sin tener que mencionar mis problemas financieros. Después de instalarme, finalmente encontré el valor para ser sincera con ellos. Les conté toda la situación con mis padres, cómo habían decidido dejar de pagar mi universidad, y cómo ahora no tenía forma de cubrir los gastos. Intenté mantener la calma mientras hablaba, pero era difícil no emocionarme. Podía ver la preocupación en sus rostros mientras escuchaban atentamente sin interrumpir. Luego, con el corazón latiendo fuertemente, les pregunté si podían prestarme algo de dinero para ayudar a cubrir mis gastos universitarios. Me aseguré de enfatizar que sería un préstamo, y prometí que devolvería cada centavo tan pronto como pudiera. Hablaba completamente en serio. No quería que pensaran que solo estaba pidiendo dinero gratis. Quería que supieran que estaba comprometida a pagar todo de vuelta, aunque pedir ayuda se sentía como si estuviera cruzando una línea, y no podía quitarme la culpa incluso mientras esperaba su respuesta. Sin embargo, mis abuelos parecían desconcertados por mi petición. Se miraron entre ellos confundidos, y luego mi abuelo preguntó por qué necesitaría más dinero cuando ya tenía un fondo universitario. Lo miré igual de confundida y pregunté, ¿qué fondo universitario? Fue entonces cuando mi abuelo me reveló algo que me dejó completamente atónita. Me explicó que tanto él como mi abuela habían establecido 2 fondos universitarios separados hace años, uno para mí y otro para Bibi. Después de que cumplí 18 años, le habían entregado ambos fondos a mis padres,
confiando en que los administrarían y los usarían exclusivamente para nuestra educación. Aparentemente, así era como mis padres habían estado pagando mis cuotas universitarias hasta ahora. Mis abuelos pensaban que Vivi y yo estábamos siendo cuidadas, y dijeron que simplemente necesitaba pedirle a mis padres el dinero que había sido apartado para mí. Me quedé sin palabras. Miré a mis abuelos, sin poder creer lo que estaba escuchando, tratando de procesar esta información. Mis padres nunca habían mencionado nada sobre un fondo universitario, ni a mí, ni a Vivi. Durante años, habíamos creído que nuestros padres estaban pagando nuestra educación con sus propios ahorros. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué mis padres nunca nos habían contado sobre esto? ¿Qué había pasado con el dinero? ¿En qué lo estarían usando si no era para nuestros gastos universitarios? Me sentía verdaderamente enojada y traicionada. Todo este tiempo, me habían hecho creer que tendría que pedir préstamos o abandonar la escuela mientras tenían este fondo que podría cubrir todo fácilmente. No tenía ningún sentido. Ahí mismo, en casa de mis abuelos, llamé a mi madre y puse el altavoz para que mis abuelos pudieran escuchar toda la conversación. No quería que hubiera ningún malentendido y necesitaba llegar al fondo de este asunto de una vez por todas. Cuando contestó, le pregunté directamente sobre el fondo universitario que supuestamente mis abuelos le habían dado para mí. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y pude notar inmediatamente que la había tomado por sorpresa. Su vacilación solo aumentó mis sospechas. Estaba tratando de pensar cómo manejar la situación y me preguntó quién me había metido esas ideas equivocadas en la cabeza. Fue entonces cuando le dije que fueron mis abuelos quienes me habían dado la información después de que había ido a verlos para pedirles dinero. En ese momento, pude notar que se puso tensa. Se enojó porque había ido a verlos sin hablar con ella primero y trató de explicar, diciendo que el dinero que sus padres le habían dado no era exactamente un fondo universitario específicamente para mí, sino más bien dinero destinado para toda la familia. Pero antes de que pudiera continuar, mi abuelo, que había estado escuchando en silencio, intervino. Señaló firmemente que cuando les había dado el dinero, había sido muy claro en que era específicamente para la educación universitaria mía y de Vivi, no algún fondo general familiar. Le preguntó severamente dónde planeaba usar el dinero si no era en mis gastos universitarios durante los 2 años restantes. Mi madre se quedó callada después de escucharlo decir eso, como si no supiera qué responder. Luego dijo que necesitaría hablar con mi padre y preguntarle más al respecto, ya que él era quien manejaba sus finanzas. La forma en que parecía tan nerviosa y evasiva solo aumentó mis sospechas. Era como si la hubieran atrapado en una mentira, o al menos en algo que habían estado tratando de mantener oculto de mí. Más tarde, me envió un mensaje de texto, insistiendo en que no tenía derecho a reunirme con mis abuelos a sus espaldas. Me acusó de ser una idiota por permitir que sus padres escucharan nuestra conversación sin su conocimiento. Soy la mala por tratar de averiguar qué pasó con mi fondo universitario, que mis abuelos habían ahorrado para mí. Actualización 1. Siguiendo el consejo de muchos de ustedes, mis abuelos y yo decidimos enfrentar directamente a mis padres para descubrir la verdad. Al llegar a casa de mis padres, mi abuelo fue directo al punto. Inmediatamente abordó el motivo de nuestra visita, exigiendo explicaciones sobre el fondo universitario. Sin dar vueltas, preguntó por qué de repente se negaban a pagar mis gastos universitarios cuando en realidad el dinero destinado para mi educación había sido un regalo de él y mi abuela. Mi padre intentó dar explicaciones sobre cómo el dinero simplemente no alcanzaba para mis gastos, pero mi abuelo venía preparado con evidencia. Sin dudar, sacó una pila de documentos financieros que mostraban exactamente cuánto dinero había ahorrado a lo largo de los años para mi educación universitaria y entregado a mis padres. Les puedo asegurar que era una cantidad considerable, más que suficiente para cubrir los 4 años completos de mis gastos universitarios, y todavía sobraba. Ya no pude contener mi frustración. Confronté directamente a mis padres preguntándoles por qué nunca habían mencionado la existencia de este fondo universitario. Les hice ver lo estresada que había estado estos últimos días tratando de encontrar soluciones. ¿Cómo podían ver conscientemente mi lucha sin decirme nunca la verdad? Fue entonces cuando mi madre finalmente se quebró y confesó. Admitió, con evidente culpa en su voz, que con el paso de los años habían comenzado a usar gradualmente mi fondo universitario. Primero, habían usado una parte importante para cuidar de Vivi. Resultó que todas esas ocasiones en que Vivi había reprobado la preparatoria y mis padres habían intervenido para pagar sus cuotas de escuela privada una y otra vez, o contratar tutores costosos para ayudarla, habían estado usando mi fondo universitario para hacerlo. Siempre pensé que estaban usando sus propios ahorros o haciendo sacrificios, pero en realidad estaban gastando mi futuro para apoyarla a ella. Mi madre también confesó que en ocasiones habían usado el dinero incluso para pagar varias vacaciones que ella y papá,
habían tomado durante estos años. Mis padres reconocieron que el nuevo teléfono de Bibi, su nuevo auto, sí, el que actualmente maneja, todo había sido comprado con mi fondo universitario. Como resultado de todo esto, junto con las cuotas que ya habían pagado por mí estos últimos 2 años en la universidad, mi fondo universitario, que mis abuelos habían ahorrado tan cuidadosamente durante años, ahora estaba completamente vacío. Sin embargo, el fondo universitario de Bibi permanecía intacto. Señalé cómo entonces parecía justo que pagaran mis semestres restantes en la universidad usando su fondo, ya que habían usado mi dinero en ella también durante todos estos años. En este momento, mi padre intervino tratando de convencerme de lo contrario. Me dijo que yo era su hija más madura, la hija sin problemas que siempre salía adelante por sí misma. Me pidió que no tocara el fondo universitario de Bibi para pagar mis gastos universitarios, diciendo que si lo hacía, sus fondos universitarios también se acabarían, y entonces ella tendría que batallar. Me explicó cómo Bibi siempre había necesitado más ayuda que yo, y que, como su hermana mayor, no debería estar pidiendo su dinero. Era como si esperara que entendiera e incluso estuviera de acuerdo con su forma de pensar. El mensaje era claro. Mis padres realmente creían que mis sacrificios estaban de alguna manera justificados porque en su opinión yo era lo suficientemente fuerte para manejar las consecuencias de sus acciones, mientras que Bibi, que siempre había sido más dependiente de ellos, no podía. Escuchar sus palabras fue como un golpe en el estómago. Mis abuelos estaban completamente furiosos cuando salió a la luz toda la magnitud de las acciones de mis padres. Mi abuela declaró abiertamente que me apoyaría totalmente si decidía demandar a mis padres por el mal uso del fondo universitario que había sido destinado para mi futuro. No había comprensión en su voz mientras señalaba que lo que mis padres habían hecho no solo era moralmente incorrecto, sino que también era legalmente cuestionable. Mis padres, claramente entrando en pánico ahora, trataron de argumentar y justificar su comportamiento. Buscaron excusas diciendo que habían hecho lo que creían que era mejor para la familia, pero a estas alturas sus palabras no tenían valor. Mi abuelo había escuchado suficiente y los interrumpió. Les recordó a mis padres directamente que hace 2 años les había regalado generosamente la casa familiar donde ahora viven. Lo había hecho para que mi mamá y papá pudieran concentrarse en criar una familia sin la preocupación de tener que comprar una casa. Fue un gesto de amor y apoyo. Nunca les había pedido que pagaran renta ni amenazado con quitarles la casa, pero ahora, viendo lo egoístamente que habían tomado el dinero destinado a mi educación universitaria, usándolo no solo en ellos mismos, sino también en su otra hija, en las cuotas de la preparatoria de Bibi, gastos de tutores, su auto, sus teléfonos. Era demasiado para aguantar y ya no podía confiar en ellos. Mi abuelo declaró que necesitaban aprender una lección. Les informó que se reuniría con un abogado y transferiría la escritura de la casa de su nombre al mío. Al hacerlo, me convertiría en la propietaria legal de la casa. Mi abuelo agregó sin dudar que si yo quería, podría entonces simplemente sacarlos de la casa por completo. O bien, si deseaban seguir viviendo allí, tendrían que empezar a pagarme renta. Y con esa renta, podría cubrir los gastos universitarios que me habían obligado a asumir por mi cuenta. Mis padres se quedaron sin palabras. Apenas podía contener la satisfacción que sentía por dentro. Por primera vez en todo este problema, mis padres, que habían pasado años secretamente tomando decisiones egoístas y priorizándose a sí mismos y a Bibi a costa mía, finalmente iban a probar su propia medicina. Desde entonces, mis padres han estado rogando a mi abuelo que los perdone, y mi padre incluso se ha ofrecido a usar sus propios ahorros y vender el auto de Bibi si es necesario para cubrir mis gastos universitarios. Sin embargo, mi abuelo se mantiene firme en su decisión. Actualización 2. Perdón por no actualizar durante las últimas 2 semanas. Para todos los que se preguntan dónde estaba mi hermana durante la intensa confrontación entre mis abuelos y padres, no mencioné esto en mi actualización anterior, pero mi querida hermana estaba festejando con sus amigos en una casa del lago. Al parecer, ella estaba pagando esta escapada, que fue un regalo de mis padres por haber finalmente logrado terminar la preparatoria. Cuando confronté a mis padres sobre esto, su respuesta fue casi ridícula. Me dijeron que Bibi necesitaba relajarse después de todo el estrés de la preparatoria. ¿Pueden creer el descaro? Aquí estaba yo, prácticamente suplicando y luchando solo para conseguir que cubrieran mis gastos universitarios, los que ya deberían haber estado cubiertos por mi fondo universitario. Pero no tenían ningún problema en absoluto para que la menor fuera a una celebración costosa. Los dobles estándares son indignantes, por decirlo menos. Actualización 3. Vengo con buenas noticias. Fiel a su palabra, mi abuelo cumplió y la escritura de la casa ha sido oficialmente transferida a mi nombre. Ahora soy la propietaria legal de nuestra casa familiar. La sensación de poder que siento es diferente a cualquier cosa que haya experimentado antes.
Durante tanto tiempo, me he sentido impotente ante las decisiones de mis padres, pero ahora el control está firmemente en mis propias manos. Como era de esperarse, mis padres están furiosos conmigo, esperaban quedarse en la casa sin consecuencias, pero esos días se acabaron. A pesar de su enojo, me mantuve firme y les dejé claro que tenían dos opciones. Podían dejar la casa dentro de un mes, o podían quedarse pero prepararse para pagarme renta a partir del próximo mes. No había lugar para negociación. Es casi irónico. Después de todo lo que me han hecho pasar y ahora, son ellos los que enfrentan una decisión difícil. Por supuesto, mi hermana Vivi se ha enterado de todo ahora. Ya que muchos de ustedes siguen preguntando en los comentarios, quiero dejar claro que ella nunca estuvo involucrada en lo que nuestros padres hicieron, ni siquiera sabía sobre nuestros fondos universitarios. A pesar de que gran parte del dinero se había gastado en su educación y lujos, ella no era quien tomaba las decisiones. De hecho, ha sido increíblemente solidaria conmigo durante todo este problema. Cuando se enteró de toda la magnitud de las acciones de nuestros padres, estaba tan furiosa como yo. Está enojada con ellos por cómo manejaron mal el fondo universitario, y traicionaron no solo a mí, sino la confianza que nuestros abuelos habían depositado en ellos. Es reconfortante saber que está de mi lado. Al final, estoy simplemente muy agradecida con mis abuelos por todo. No sé qué habría hecho sin ellos aquí. Les debo mucho más de lo que las palabras pueden expresar.